Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros otra vez. Vamos a iniciar esta tertulia, más que una lucha libre, es un conversatorio semanal para repasar los temas más relevantes de la semana. Creo que va a ser imposible no referirnos a la victoria de Bolsonaro en Brasil, las consecuencias que eso ha tenido en Bolivia, la recomposición del Tribunal Supremo Electoral, que está a medio camino porque la Asamblea Legislativa todavía creo que tiene que designar a las nuevas suplencias. Y finalmente las alianzas que se están negociando o ya concretando en el país. Ayer se ha firmado un acuerdo entre el FRI de Carlos Mesa y Solvo Lucho Revilla. Esos son los temas que te propongo. No sé si tú quieres... Yo te propongo que le hagamos un enfoque distinto a los mismos temas. A ver. ¿Cuál es Freddy Krueger? ¿Cuál es Jason? ¿Cuál es Chucky en la política nacional? Hoy es Halloween. Entonces hay una serie de asesinos en serie que están en el escenario nacional. ¿Por qué no les ponemos nombres a los del escenario local? El canciller París, les adelanto, que me meta, les adelanto, dice que va a buscar a Bolsonaro antes de que sea posesionado. Una comitiva irá en busca de Bolsonaro. Muy interesante. Partiremos de Bolsonaro porque todo el mundo está hablando de un tema, José Antonio. Primero saludaré, ¿no? Buenas tardes. Primero a ti. Sí, hay que guardar a los la amigos compostura, aquí. por favor. Sí, es que es Halloween, uno pierde un poco. Y además a toda la gente que tiene la gentileza de escucharnos. Pero te decía, mira, todos están hablando de la preocupación sobre el triunfo de Bolsonaro respecto al próximo contrato de venta de gas al Brasil. Yo creo que hay otra preocupación más grande del Brasil con relación a Bolivia. Narcotráfico. Eso, por favor. Mira, no me acuerdo si ya estaban en el plan Ágata 7 u 8 o 9, pero desde el gobierno de Lula, luego de Dilma Rousseff, continuó Temer y obviamente continuará y hará alguna cosa más radical Bolsonaro. Ya había una política de Estado para el control de fronteras, específicamente sobre todo con Bolivia, pero además con Paraguay, es toda la zona de fronteras y este lado. Bueno, imagínate Venezuela, con los vuelos que salen de Bolivia a Venezuela, ¿no? Y algunos de ellos invadiendo espacio aéreo brasilero, que sí controlan su espacio aéreo. Estamos hablando de una alerta de los planes Ágata 1, 2, 3, 4, etcétera, de una combinación de fuerzas policiales, de inteligencia, de los estados, del nivel nacional, las federales, todo, para luchar contra el narcotráfico. Varios informes, y lo han dicho varios candidatos en las campañas anteriores, en esta también, el 70% de la cocaína que se consume en el Brasil proviene del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Estamos hablando de un problema estructural de inseguridad que hay en el Brasil y que tiene relación con el asunto del narcotráfico. Entonces, para mí, José Antonio, Bolsonaro le va a poner la lupa a las fronteras con Bolivia y a las relaciones respecto a lucha contra el narcotráfico, más allá del tema del gas. Hay que recordar que el único convenio que Bolivia ha firmado con Estados Unidos en estos 14 años, porque lo ha hecho, es el famoso convenio trilateral que se firmó entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos, a través del cual, me imagino, no conozco el convenio, la DEA trabajaba con el Brasil para utilizar una serie de tecnología y demás en el control de la frontera boliviana. Es un tema mayor. Es un tema de que sistemáticamente hay avionetas que salen no solo de Santa Cruz, sino por Beni y de otras seguramente también del departamento de Pando, para ingresar al Brasil y o lanzar los
los bolsas con los kilitos. Me han hablado incluso de otra forma en la que pasaban ganado y en algunos casos... De abigeato. Sí, pero además como mulas, ¿no? Ah. Sí. Narcovacas. Narcovacas. O no, faineadas, ¿no? Que las llevan para venta y quién sabe qué. Y que en las panzas de la vaca, varios kilos adentro. Es decir, muchas modalidades. Sabemos la inseguridad en lugares de frontera como San Matías. Hemos escuchado de arreglos de cuentas. Sabemos del ingreso del PCC, del primer comando capital, hasta Santa Cruz, Eurocronos. Y también en algún momento distintos ministros de gobierno o viceministros de gobierno han hablado de la presencia de los Vermelho en territorio boliviano. O sea, solamente estoy poniendo algunos elementos, componentes de un tema muy grave, José Antonio, que tiene que ver con Brasil y que eso es lo que creo va a ser más preocupante para el gobierno nuestro respecto a la relación con el Brasil. Sí, mira, a los temas que has mencionado yo me permitiría añadir algunos más. En la oferta de Bolsonaro, durante la campaña electoral, el tema de seguridad ciudadana y combate a la criminalidad ha sido un tema central. Entonces, obviamente, el nuevo gobierno brasileño va a endurecer la política represiva y va a tener un control mucho mayor en la frontera, de vuelos y todo lo que mencionabas. Pero aparte del tema seguridad y de narcotráfico, que yo creo que va a ser sumamente crítico, hay un tema político y otro de integración regional que debería preocuparnos, ¿no? Está circulando en redes sociales una foto muy risueña del ex fiscal Marcelo Sosa con Bolsonaro. Y hay que recordar también que cuando Roger Pinto pidió asilo en el Brasil, fue ayudado por algunos parlamentarios brasileños, entre ellos Jair Bolsonaro, y había un vínculo que en su momento fue muy estrecho entre Chonta Pinto y Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro es alguien que tiene conocimiento de lo que pasa con personas que han sido perseguidas acá judicialmente, con o sin motivo, eso no está fuera de discusión ahora, pero sabe la situación de los derechos humanos de estas personas, ¿no? Y de cómo se administra justicia bajo el gobierno de Evo. Y el otro tema es lo del Mercosur. Bolsonaro ha anunciado que esa no va a ser una prioridad para su gobierno, que siguiendo la tónica de la política comercial del presidente Trump, Brasil es primero para los brasileños, de manera que Brasil va a tender a replegarse del Mercosur y mientras lo hace va a endurecer las sanciones contra Venezuela, que estuvo vinculado a este acuerdo regional, de manera que creo que va a reconfigurar por su propio peso específico, comercial y tal, ¿no? El panorama entero en la región, ¿no? Claramente va a haber una política muchísimo más dura hacia el gobierno de Maduro, va a seguramente limitar el flujo de migrantes que están huyendo de Venezuela hacia el Brasil, de manera que vamos a esperar, yo creo, en los próximos meses un realineamiento que en nada favorece al gobierno de Evo Morales. No hemos mencionado el contrato del gas, pero aunque estuviese en la voluntad del gobierno brasileño renovar el contrato que vence el próximo año, la situación de la administración de hidrocarburos en Bolivia es pésima y por lo tanto, aunque el Brasil quisiera demandar más, creo que no estamos en condiciones hay una incertidumbre total de mantener ese contrato vigente. Resulta que lo que han presentado es un informe sobre las reservas, ¿no? No han presentado una certificación. Bueno, demora. La última vez fue el 2013, ¿no? En realidad aprobaron una ley, no me acuerdo el número, creo que es 3170, a través de la cual cada año hasta el 31 de marzo debería Yacimientos presentar
el informe de la certificación de reservas. Solo lo hicieron el 2009. Creo que la ley se aprobó el 2007. Hicieron la certificación el 2009 y el 2013. Y lo que han hecho este año es una pantomima, porque no es una certificación de reservas, es un informe de la empresa, o lo han llamado así, WhatsApp. Resumen, hay incertidumbre. Y yo no creo que un Bolsonaro se corre el riesgo, ¿no? Estamos en problemas con... No, pero de lo que sí hay certidumbre, región. Jimena, perdón que te corte, es que a pesar de que se ha invertido casi 7.500 millones de dólares en prospección y en exploración, no hay resultados, no hay ni un solo campo nuevo que se haya descubierto. Nada. Algunas perforaciones útiles y comerciales se han hecho en campos ya existentes. Entonces, el panorama de la industria de hidrocarburos o de la exportación de hidrocarburos es lamentable. Y digo industria para mencionar dos casos más. Uno es lo de la urea, ¿no? Esa planta... Ese es un drama total. Es un misterio si funciona o no funciona. El drama más costoso de la historia. Bueno, pero en todo caso no tiene los mercados que debería No va a tener tampoco. Y lo otro es la separadora de Gran Chaco, que está trabajando al 20% de su capacidad. Se ha caído o se va a caer el mercado argentino. Vaca Muerta ha comenzado a exportar a Chile. Es decir, después de mucho tiempo de haber sido un importador neto, ahora la Argentina tiene excedentes para exportar a Chile, de manera que el panorama es terriblemente complejo y precario. Parece que el MAS va a culminar sus 14 años de gobierno después de haber derrochado el dinero que ha recibido sin hacer ningún esfuerzo, porque ni la ley de hidrocarburos, ni los campos anteriores, ni el gasoducto al Brasil fueron resultado de su gestión. Nada. Y ahora que se va, porque creo que coincidimos en que está de ida, nos va a dejar en una situación terriblemente ¿Sabes cuál complicada. es mi angustia? Te diré más que problema, mi angustia es que sí se le puede ganar. Se le gana la elección, vamos a soñar y suponer que va a haber una transmisión de mando razonable y democrática, ¿no? Y el próximo gobierno que entre va a tener que pagar las facturas de la ineficiencia, de la incompetencia, de los elefantes blancos, del absurdo, de inversiones que no debieron hacerse porque no tienen resultados, ni eran prioritarias, y compromisos de deuda. Yo sistematizo los compromisos de deuda de Evo Morales desde que ha entrado hasta el presente. No solo la desembolsada, sino lo comprometido. No, yo lo comprometo. Deuda contratada. Y has firmado un acuerdo como Estado, José Antonio. Te dieron antes o después, ya es un contrato de deuda firmado por el Estado boliviano. Podrás renegociar la deuda, lo que sea. Ya son contratos firmados respaldados por una ley. Son como 12.681 millones de dólares de deuda nueva solo de Evo Morales. Si a eso le añades la deuda heredada previa... Más de 2.000. Que eran, me acuerdo, como 4.500 y una condonación. Las condonaciones. Digamos 2.000. Sí. Más la deuda interna. Y se ha anunciado una deuda con China que no se ha aprobado nunca en la Asamblea de 4.800 millones de dólares. Primero dijeron 7.000, luego el vicepresidente viajó, dijo que eran 4.800. Si eso se llega a consolidar, hablamos de alrededor de 20.000 millones de dólares de deuda externa. Igual ya estamos bordeando esa cifra o ya estamos en esa cifra. Entonces el próximo gobierno va a entrar con reservas que cada vez están más bajas, ya están en menos de 9.000 millones, según sé. La deuda externa e interna que han subido de una manera impresionante. Una cantidad de elefantes blancos que no tienen uso, o sea, todo va a ser ya para matrimonios y fiestas infantiles, desde la Casa Grande del Pueblo hasta la sede de UNASUR en Cochabamba, ¿no ve? Una broma. Y al próximo gobierno, todo el mundo le va a exigir soluciones de lo que no se hicieron en 14, 15 años de bonanza. Y el discurso del oficialismo actual, en su momento serán los opositores, va a decir, con el Evo estábamos mejor, con el Evo había plata, sin embargo estos se la roban o son ineficientes, cualquier cosa, y no va a pagar Evo Morales su factura
factura, José Antonio. Llegado el momento, la justicia divina debería ser que en este año venidero empiecen a pagar la factura del despilfarro que han hecho con recursos públicos, para que la gente que todavía cree que la bonanza ha sido producto de una política económica local acabe de entender que ha sido una farsa, que ha sido una mentira y que todo tuvo que ver con precios internacionales. No, y a eso podemos añadir la situación de las empresas estatales, la mayor parte de las cuales trabaja a pérdida o con subvenciones que van a ser imposibles de sostener si es que hay estas dificultades. Entonces, cuando se quiera ajustar la gestión de estas empresas, vamos a estar también con problemas. Te menciono el caso de Guanuni, ¿no? Cuando hubo el conflicto en Pozoconi, se metieron como 4,000 trabajadores a la empresa. Hoy día tiene una planilla de casi 4,000 empleados, ¿no? Y a pesar de estar en déficit, con una pérdida de más de 2 millones en la actual gestión, han anunciado que van a pagar el doble aguinaldo. Entonces, eso algún rato va a haber que ordenarlo, y va a ocurrir algo previsiblemente muy similar a lo que ha sucedido en la Argentina, ¿no? Y es que viene un nuevo gobierno, trata de hacer un ajuste necesario, y termina acusado de neoliberal, privatizador, títere del Fondo Monetario Internacional y tal, porque la gente que se retiró del gobierno, los kirchneristas, no asumen la responsabilidad enorme de el desastre económico que han dejado en ese país. Bueno, nos hemos metido en la economía y no era nuestro tema de charla, pero claramente lo del Brasil va a tener un impacto también económico, no solo político, y en el marco de los acuerdos regionales. No es el único tema. No sé si quieres añadir algo con Bolsonaro. El tema, solamente muy contenta y muy feliz porque solo quedan 4 de todos los del ALBA que estaban en la región. Yo no sé a cuántos gobiernos llegaron a influir. Acordate, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, menos Ecuador. Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Y no estás contando lo de las Antillas y Barbuda y todas esas pequeñas islas que aparecen en la foto, pero que la verdad es que no han hecho diferencia para su proyecto de poder. En todo caso, solo quedan Ortega en Nicaragua, que ya sabemos cómo está masacrando a su propio pueblo, Maduro en Venezuela, que ya sabemos cómo está masacrando a su propio pueblo, queda Cuba, que implica que va a ser más importante Bolivia para Cuba de lo que nunca fue, con lo mal que están Nicaragua y Venezuela, así que no se sorprendan de ver una intensa migración cubana, sobre todo la que trabaja en inteligencia, hacia Bolivia. ¿Y qué de Evo Morales? Son nada más los 4. ¿Cómo han cambiado en la última década las cosas y la ruta del continente? A nombre de la izquierda, los populismos hicieron jauja con los recursos públicos y la corrupción, y ahora tocará, ojalá, a gobiernos que sean más democráticos y menos fachosos, porque tampoco que estoy de acuerdo con que vuelvan los conservadores, pero que restituyan la democracia y sobre todo el derecho a los respetos humanos en la región. Bueno, ese es el panorama regional, sumamente complicado por lo que se ve hacia adelante. En el ámbito local hemos tenido también un par de noticias que me gustaría comentar contigo. Uno es la recomposición del Tribunal Supremo Electoral. Ayer se ha elegido a la nueva presidenta. Hoy sabemos que dio una conferencia de prensa y tuvo que salir intempestivamente sin responder muchas de las preguntas que se le hicieron. Claramente creo que el Tribunal Supremo Electoral hoy está más débil que hace unos meses, y el riesgo de una injerencia mayor del Poder Ejecutivo es, creo, inocultable. ¿Cuál es tu percepción? ¿Has utilizado un término, la recomposición? Recomposición. Estoy en total desacuerdo. Eso no se recompone, José Antonio. No hay manera. Me refiero al cambio en las directivas. Yo sé a qué te refieres, pero no se puede, porque el problema ya es de la legitimidad del origen por la forma de designación, que normalmente se designaba en el Parlamento
Sí, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el problema? Que los distintos partidos discutían, seleccionaban la mejor gente posible, aún no se confiaba en esa gente, se acabó nombrando a los notables, ¿no? Cómo se los extraña a los notables en el Estado en esta época. Pero lo que ha pasado con el MAS es, no hay nada que discutir, no hay que poner a la mejor gente, no hay por qué competir. Nosotros ponemos a quien queremos y quien nos da la gana. Y han nombrado a los 6 vocales en el Parlamento y a la delegada creo que es presidencial de Evo Morales, haciendo un concurso, una convocatoria pública, pero bajo criterios políticos. En ese proceso participé, ya lo he mencionado alguna vez, y creo que algunos de ellos que sí pudieron haber tenido gran consenso con la oposición, incluso lo teníamos en 2 de los nombres, José Antonio, se cayó todo gracias a que la oposición rompió la negociación, no fueron en ese caso los masistas. Resultado, la oposición se enoja, se agarra su pelota y se va, y los deja solitos nombrando a los 6. Yo ahí le echo la responsabilidad a Arturo Murillo y Óscar Ortiz, porque debimos quedarnos hasta el último momento para definir y ver si se podía consensuar lo de los vocales. Era un momento de extrema debilidad del MAS. La mayoría del MAS podía haber elegido... Lo que pasa es que era un momento de extrema debilidad del MAS. Era el primer año, había una apertura con un nuevo momento político para sentarnos y discutir, y no es que íbamos a cuotear, a decidir, tú pones uno y yo pongo otro, sino hacerlo por méritos, José Antonio. Ese era el acuerdo, único acuerdo, y quienes rompieron todo fueron los de la oposición. Yo me salí porque no me iba a quedar para parecer masista, digamos, pero ese fue un error de la oposición que a mí me parece imperdonable. Definitivamente no se trataba de una batalla política, sino de una batalla democrática, garantizar que sean las mejores personas las que vayan al órgano electoral. No se logró, nombraron solitos. Yo digo, ¿para qué estamos los representantes opositores si es para enojarnos e irnos? Tienes que quedarte pues a pelearla, José Antonio. Resumen así de también esos... designaron, perdón, a los candidatos a magistrados. No, ya no, así no. Por lo menos ya no hubo una participación de la oposición con la voluntad de tratar de encontrar un consenso, porque si ya no funcionó en la situación previa, no se pudo nunca más. La verdad es que hasta acá, en todos los procesos de designación de autoridades de otros poderes, lo han hecho solos con sus 2/3. Ahora, a mí me tienen bastante pique en la oposición porque yo planteo cosas radicales y no estoy de acuerdo en las poses. José Antonio, si no queremos validar una designación en asamblea de algo, y sabemos que vamos a ir y gritar y luego van a hacer lo que les dé la gana, nos dejan gritar 5 horas, si son 8 horas que griten 8 horas, si son 14 que griten las 14, y luego votación y usan los 2/3. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué crees? ¿Sabes qué creo yo? Que ningún opositor debería ir a la asamblea, que sesionen solos, que decidan solos, y vamos a ver la legitimidad que tienen ante el país. Pero así han elegido a los vocales del Tribunal Supremo, solos. No, votan solos, pero ahí en la sesión están presentes los opositores. Y siempre somos unos pocos pelagatos porque los otros dicen el discurso en la Plaza Murillo y se vuelven a su región. ¿Qué te estoy diciendo? Que si realmente queremos poner en evidencia que deciden solos, no debería haber uno de la oposición en el hemiciclo. Ninguno que vaya a trabajar. ¿Por qué no se hace? Y por eso yo también voy, porque si voy a ser la única que no va, ya soy sonsa, ¿no ve? Si todos los demás están allí, porque no vas y te descuentan. Entonces, para que no les descuenten, todos están ahí. Y gritan y pelean, pero igualito estás ahí y estás legitimando la sesión. Si solo fueran los masistas y no hubiera un opositor, quiero ver si luego salen con el discurso de que esto es del Parlamento y ha sido consenso. Bueno, pero no he venido aquí a lamentarme de las cosas que pasan ahí. Ahora,
yendo a eso, porque nos estás contando cómo se eligieron a los vocales anteriores. 2 de ellos han renunciado, ayer se ha elegido una nueva directiva, hay quórum para... Había, sí. No, todavía hay. Sí, 5. Entonces, ¿qué necesidad tenía el gobierno de anunciar la designación de los suplentes y tal? Yo creo que se están curando en salud ante la eventualidad de que otros más en renuncien. pocas semanas más renuncien Claro. 1 o 2 más. Exacto. ¿No? Estoy de Y acuerdo. están poniendo a gente absolutamente alineada con... Pero además tienes que con el pensar gobierno. una cosa. Si hay una convocatoria pública para llenar la acefalía y los varios suplentes, aunque puedan ejercer otros cargos mientras tanto y ya no con las restricciones que había, ¿quiénes se van a presentar? Cualquier ciudadano profesional que conoce de materia electoral, que quiere servir al país, sabe que va a entrar en esa convocatoria y a los 15 días o 20 va a tener que decidir sobre el fallo. ¿Sí? Y que si habilita Evo Morales, más tarde o más temprano, alguien lo va a meter preso porque es inconstitucional. Y si al revés deciden inhabilitarlo, van a sufrir una durísima persecución por lo que le queda al MAS en el gobierno. Entonces, cualquiera que sea que se presente, sabe que o va a ir a la cárcel 1 año porque los masistas por, ¿qué se llama? Prevaricato, lo que sea, los procesen, o porque después que se salga el MAS, los van a procesar los partidos, los magistrados, los ciudadanos, los todos. Entonces, ¿quién se va a presentar? ¿Quién se va a presentar? Solamente aquellos que tienen garantías de que les van a cuidar el trasero y los van a poner bien seguros fuera y bien forrados. Yo no creo en ese proceso, creo que ya no se puede recomponer nada, José Antonio. Bueno, pero entonces, ¿cómo ha quedado el Tribunal Supremo Electoral? Después de las 2 renuncias, la elección de María Eugenia Choque, yo creo que es un órgano del Estado que está en una situación crítica. Está. Cada vez tiene menos legitimidad Sí. para administrar un proceso que está siendo sumamente cuestionado. Sí. Esto de las elecciones primarias con un solo candidato, un solo binomio por partido, lo cual es un absurdo. Se van a gastar casi 27 millones de dólares en esa pantomima. Y por otro lado, en diciembre vamos a ver la decisión de habilitación del binomio del MAS, lo cual es inconstitucional. Y en esas condiciones vamos a ir al proceso electoral, es decir, con un árbitro que va a demostrar que no tiene la independencia necesaria. Es que si no vas al proceso electoral y los dejas ir solos, yo sé. a ganar con el 93% y decir que Evo nunca ha sido más amado en el país. No, ¿no? además, hay que ir igual. No, pero siempre va a haber alguien que se presente. O sea, aunque, aunque los principales candidatos decidan no ir. Le puedo decir ahí a la Rocco, vos hazme el show y vos más presentate y todos felices y yo te financio la campaña. Todo puede pasar, pero no puede ser que se los deje jugando solos en la cancha. A eso me refería, no puede ser que la oposición abandone las comisiones. Comisión de Lavallato, Odebrecht, no, nos vamos a otra comisión aparte. Según yo, y seguramente hay mucha gente que va a estar en desacuerdo conmigo, según yo, no puedes entrar a la política para salirte del ring el rato que te da la gana y dejarlos peleando solitos, que se pelee él con el árbitro y yo me voy y desde afuera grito. No, si la gente nos elige es para estar en el ring. No, estoy de acuerdo. Y hay que dar la pelea electoral y hay que juntar la defensa del 21F con una victoria electoral contundente. Sí. Pero lo que estamos viendo, Jimena, y es preocupante, es un deterioro progresivo, terrible, acelerado de las reglas del juego democrático, de la institucionalidad democrática. Eso es lo que nos preocupa. Pero ¿no? claro, y hoy día he planteado en un programa radial, José Antonio, que realmente creo que el momento en que habilite el órgano electoral, que seguro lo van a hacer, a Evo Morales, es un golpe de Estado, es un golpe institucional a la democracia.
Es un golpe institucional. Ya hubo un golpe constitucional al aprobar la sentencia 084 en el Tribunal Constitucional, porque Pero ahí igual no es está un sobre- quebranto del orden constitucional. Sí, y no está igual sobre la Constitución. Igual no pueden validarla. Más allá de que no tenga legitimidad, yo no creo que haya argumento alguno para argumentar la legalidad de José Antonio. Pero volvamos al tema del órgano electoral. De los 7, hay 4 que han sido los nombres que han sonado. Un quinto relativo que es la actual presidenta, si no me falla la memoria, es María Eugenia Choquer. Sí. Ya. Los otros 4 son, obviamente, Katia Uriona, que ha sido la presidenta los 2 periodos y que ha cumplido una tarea bastante equilibrada e interesante respecto a lo que uno esperaba, ¿no? Todos la nombraron ya los azules y se va a alinear. Y fue bastante serena y en algunos casos yo creo que tuvo la virtud, por ejemplo, con el conteo rápido que se hizo el 21F, de darnos ciertas garantías y certidumbres. José Luis Exeni, que fue tremendamente cuestionado porque él era consultor o trabajaba en la vicepresidencia con Álvaro García Linero, un hombre amigo personal de él, etcétera, etcétera. Sin embargo, en actuaciones posteriores mostró cierto equilibrio, no te voy a decir equilibrio con la oposición, sino respecto al cumplimiento de las normas en respaldo Uriona, ¿sí? Una Dunia Sandoval, que como periodista yo la verdad pensé verla un poco más activa, se ha perdido ahí. Y un Antonio Costas que siempre está de protagonista, más aún que la presidenta. Después de la renuncia de Exeni y de Uriona, yo estaba casi convencida de que Antonio Costas iba a ser el próximo presidente. Me dijeron, no, qué mal pensada que eres, no se va a alinear, es un hombre institucional, ¿por qué no lo quieres? No se trata de cariños, ¿no, José Antonio? No es de querer o no querer a personas que uno no conoce mucho, sino de los antecedentes que uno tiene en términos de gestión pública. Cuando se hizo el padrón biométrico, yo personalmente más de una vez les reclamé por qué no aclaraba ciertas cosas que para mí eran muy irregulares. Nunca lo hizo. No he visto la transparencia deseada en muchos temas, entonces yo no le tengo precisamente confianza al señor Costas, pero pensé que lo iba a nombrar presidente. Otra gente me dijo, no, va a renunciar. Entonces, a estas alturas, si renuncia Antonio Costas, te puedo apostar que renuncia Dunia Sandoval, porque si no va a estar más o menos ahí solita y huerfanita. Los otros 3 yo los considero masistas militantes. Me puedo equivocar con seguridad, si tendré que ofrecer disculpas públicas lo haré, pero han sido absolutamente obsecuentes y personas que han sido nombradas no por el currículum nomás, pues, José Antonio, sino porque respondían a un proyecto de poder. Entonces, ¿qué pasa ahorita? La vicepresidenta o la presidenta no puede responder en una conferencia de prensa porque no está preparada para ello. La señora se ocupaba del tema de asuntos indígenas dentro del órgano electoral, de lo que era la democracia intercultural. Esa era la tarea de la señora. No le puedes pedir que de golpe conozca todos los temas porque no ha estado trabajando en ello todos estos años. Pero los conoce porque ha sido miembro de la sala plena y como vocal no tienen responsabilidad solo en un área. No, pero no es igual, pues. Es un órgano colegiado, entonces. Es que eso se dice todo que es órgano colegiado, igual una asamblea, pero en realidad son unos pocos que deciden y es la imposición al resto y no todos tienen derecho a tomar decisiones en esas instancias. Yo veo que lo rescatable de la gestión anterior fue efectivamente reconocer en su momento los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Ese fue un gesto que mucha gente lo reconoció y tal. Pero todo lo que vino después, o sea, la manera en que se ha hecho la depuración del padrón, la auditoría sugerida por la OEA, la administración de la elección judicial, o sea, el voto nulo obtiene 10% más que en la elección de 2011. El voto válido obtiene 10% menos. Es decir,
las elecciones del 3 de diciembre pasado Claro. mucho menos legítimas. ¿Y qué dice el órgano? ¿Qué dijeron los vocales? Nada, ¿no? Que ellos simplemente tenían que administrar y esos son los resultados y de acuerdo a la ley... Es que eso no pueden, mira, Pueden, o sea, yo creo que... dar una opinión, sí, pero pueden no dar cambiar una la opinión. decisión. No, no pueden cambiarla, pero pueden dar una opinión, y una opinión que viene de un órgano del Estado y decir, ¿sabe qué? El soberano nos está diciendo en este resultado electoral que no cree en este procedimiento Y para al elegir tiro a... los enjuician por ¿Pero qué los prevaricato. enjuician? ¿Sabes cuál es No, el ¿cuál punto? es el prevaricato? ¿Dar una opinión? El ir en contra de la norma, porque No. no hay ningún lugar en la norma, y este es el problema, y este es el modelo y la franquicia chavista, castrista que se ha aplicado con los países, con los gobiernos populistas en la región. Primero han entrado a nombre de ser el pueblo, lo plebeyo, lo de abajo, los muy populares, y después han hecho asambleas constituyentes en los que han cambiado las reglas de juego. Ha pasado en casi todos los países del ALBA. ¿Cuál es el tema? No se requiere que participen o que sean votos válidos más del 50% para reconocer. No, yo En sé, cualquier claro. norma debería decir, No. si no obtiene 50% más uno, Se o si no declara nulo, participan sí. 50% al menos, o si el voto blanco es mayor al voto válido, se declara... Sí, pero no es eso lo que estoy cuestionando, Jimena, Yo sino... sé, pero es principios El, que no el puedes dar una esperar opinión, eso. o sea, no pueden anular una votación porque no está en su competencia, ¿no? Pero pueden decir, aquí hay un tema crítico y pueden proponer reformas a la ley electoral. Eso sí pueden hacer. Pueden proponer cambios en el reglamento electoral. Entonces, no hemos escuchado ninguna de esas No, y no la opiniones. vamos a Te menciono un caso más. Un día se aprobó en el Tribunal Constitucional una sentencia que afectaba los derechos electorales de la comunidad LGTB, en fin. Katia Uriona se pronunció ese mismo día, ¿no? Indicando que la sentencia del Tribunal Constitucional violaba tales y tales derechos, en fin. Luego se aprueba la sentencia 084, habilitando a Evo Morales en virtud de que sus derechos humanos están por encima de la Constitución, y ninguno de los vocales o vocalas, ¿no es cierto?, dijo nada. Entonces, ahí yo lamento, ¿no es cierto?, que no haya habido una actitud más comprometida con los principios de la democracia. Pero es que eso sucedería, hoy día sí va a ser lucha libre, creo, primera vez. A ver... Es que esperar que actúen institucionalmente cuando en Bolivia casi no hay institucionalidad y se ha pisoteado la institucionalidad democrática, creer que hay un grado de separación e independencia de poderes, no es cierto, pues, José Antonio. Creer que los vocales van a actuar como poder electoral e ir en contra de otro poder del Estado que está en dos, ¿no? Porque están ejecutivo y legislativo ahí respaldando, más el judicial que saca la resolución. ¿Tú crees que hay una independencia de poderes que les permita actuar así? Con el tema de mujeres le métale, y yo además apoyo que se le mete en el tema, porque imagínate si en eso más retrocedemos, ¿no ve? Pero en esos temas, ¿cómo no le afecta al primer mandatario? Entonces métale a la reforma de mujeres. Entonces el tema LGBT, bueno, no le afecta al presidente, entonces métale con LGBT. Pero todo lo que le afecte al Supremo, ya nadie se atreve, porque imagínate, tú no es solo que te amenacen con llevarte preso, sino que vas a perder tus privilegios y tu pega y todo lo demás. Entonces, hay gente que está por interés, otros lo harán por principios, por eso se van, renuncian, otros se enferman porque ya no soportan la presión, no lo sé. Pero creer que los poderes van a actuar con cierta independencia y que los vocales van a poder decir lo que piensan libremente al país sin tener gravísimas consecuencias, yo no me la creo. No, yo hubiese me la esperado creo. eso. Ahora hay por un mucha gente acto que me de dice, valor ¿sabían civil. a qué se metían? Sabían que al ser vocales designados solo por el MAS y con un escenario tan complejo enfrente, sabían a lo que se estaban metiendo, entonces que se la chupen, digamos. Pero yo no sé si sabían a lo que se estaban metiendo, porque el momento en que fueron designados el 2015, no había un referéndum del 2016, no había un fallo, no había la decisión de
o sea, sobre sus espaldas respecto a la repostulación de Evo Morales. Yo creo que varios de ellos entran con el afán de me llevo bien con el poder, no me peleo con la oposición, cumplo mi tarea electoral, y no sabían que luego el futuro de su proyecto de poder, por un lado, iba a estar en sus espaldas, y por el otro lado, el futuro de la democracia iba a estar en sus espaldas. Es un gran peso. ¿Tú crees que todos tienen igual el coraje para decir las cosas, salir y hacerlas? No, Yo por lo voy visto, a ver qué hace Antonio no han tenido el coraje, y hasta ahora no hemos escuchado un vocal o una vocal que tenga una posición discordante, crítica respecto a las imposiciones de otro poder del Estado. Ellos decían que no podían pronunciarse porque eso sería prejuzgar y tal. No, la ley no les impide emitir una opinión. ¿No? Bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas con el nuevo Tribunal Supremo Electoral y la designación que va a hacer el gobierno de las suplencias. Voy a discutir de nuevo, no es el nuevo Tribunal Electoral, es el mismo tribunal. El mismo tribunal, tienes razón. Tienes razón, la nueva directiva, recompuesta sobre la base de los mismos que ya estaban ahí, ¿no? En el anterior programa hemos dicho que había un empate entre los militantes del MAS y los militantes del proceso de cambio. Me han dicho que no era cierto. ¿Por qué? No sé, porque no he entrado a mayores detalles, pero me han dicho, no, señores, no, siempre hay ya una decisión tomada respecto a que Evo Morales va o va. En otras palabras, no es que puedan decidir, no es que puedan tener una posición. Esa ha sido la excusa, que ellos solamente administran y no tienen capacidad de emitir ninguna opinión ni sugerir de oficio cambios a la ley electoral. Yo soy diputada nacional plurinominal, yo he entrado de la manga de Samuel porque no soy uninominal, ¿no ve? Soy legisladora en ejercicio y con todos los méritos, no me pueden cuestionar que no trabajo. Mi tarea es legislativa. ¿Puedo legislar? No, la oposición está anulada. No puedo legislar. Por su condición minoritaria. He presentado 11 proyectos de ley. No puedes fiscalizar. 2 han sido rechazados, los otros 9 duermen por ahí el sueño de los justos. Entonces, ¿soy una legisladora? Sí. ¿Puedo legislar? No. Entonces, ¿por qué yo voy a creer que todos los vocales pueden cumplir su rol de vocales? No, pero estás acá como diputada. Y estoy diciendo estás diciendo lo que crees. Bueno, pero no todos están en la opción de hacerlo, José Antonio, ¿no? Yo creo que es un tema para mí de principios, que yo digo lo que pienso, aunque te jales muchos odios, y hay otras personas que prefieren vivir tranquilos sin tanta gente que los quiere empujar por un puente, digamos, entonces prefieren quedarse callados. Yo no puedo juzgarlos, en todo caso yo digo las cosas como creo que todos debemos hacer, pero no los juzgo porque me pregunto cuánto pueden decidir. Una cosa, mira, ¿sabes qué? Una cosa son las razones personales por las cuales te animas a decir esto o no decir, ¿no? Pero hay una responsabilidad institucional. Cuando tú asumes un cargo como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, estás jurando cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Entonces, no solamente es que si te acomoda o no con tu situación personal, tus expectativas profesionales de futuro, hacerlo o no. Tienes una obligación y hay una expectativa del país de que cumplas aquello para lo cual fuiste elegida o elegido. Y eso es lo que yo le reclamo a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. El que no tengan ese mínimo de coherencia con la función que están ocupando. Lo que pasa es que ahora sí, otra vez. Y hagan prevalecer razones personales. ¿Quién los ha nombrado? Se sintieron estresados, se sintieron amenazados, se sintieron incómodos. Bueno, pues... ¿Quién los ha nombrado? El partido de gobierno. Bueno, pues no el pueblo boliviano. Entonces, de repente, están respondiendo a quien los ha nombrado, José Antonio. Entonces, no, de eso no hay duda. Esperar que respondan a lo que el pueblo boliviano espera, cuando el pueblo boliviano no es el que los ha designado. El pueblo boliviano más bien los ha criticado sistemáticamente porque espera una actuación como la que tú dices. Yo también la espero. Lo que te digo es que no creo que sea así,
porque hay una presión muy grande desde el Ejecutivo. Ya no funciona una democracia con separación y equilibrio de poderes. Tenemos un Ejecutivo enorme con un Legislativo que se vuelve su brazo operativo para controlar los otros dos poderes. Mira, hace unos días leí un artículo de Rafa Puente, que ha sido parte de este gobierno y del proceso, y que decía, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos ahorramos la ficción de tener el órgano judicial? ¿No? Crearemos nomás el Ministerio de Administración de Justicia. ¿Para qué tenemos un órgano electoral que aparenta ser? Haremos el Ministerio de Elecciones, ¿no? Y en vez de tener un poder legislativo, porque la oposición no tiene capacidad alguna, ¿no? Porque está anulada por su peso numérico, crearemos el Ministerio de Asuntos Legislativos. Eso decía Rafa Puente en un artículo, sarcásticamente. ¿no? Sarcásticamente. Aquí lo único que hay es un gran poder ejecutivo con sus anexos. Exactamente. Bueno, entonces lo dice alguien que viene del riñón del proceso de cambio, que ha sido parte de este gobierno, y me parece una crítica muy válida. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué hacemos frente a eso? Tratamos de cambiar este régimen. ¿No? Eso es lo que hay que hacer, porque hay que restituir la institucionalidad democrática, hay que restituir los roles. El vicepresidente hoy es el primer ministro, mientras el presidente, como si fuera el rey, es el alcalde de Bolivia. Ni siquiera como alcalde, como si fuera el rey, el monarca que tiene financiamiento del Estado, que tiene una serie de prerrogativas, que vive en fiestas, que siempre está en homenajes y que todos lo alaban y lo aclaman y le quieren tomar la mano, y vive viajando y vive muy bien y come muy bien y tiene 3 chefs, mientras el que conduce las políticas públicas del gobierno es el primer ministro. Ese es el sistema parlamentarista que hay en unos países europeos, donde hay monarquía a la vez que repúblicas. Son las monarquías republicanas, constitucionales, ¿no es cierto? Bolivia no es eso, es un estado plurinacional, pero funciona así. Evo Morales es el rey que vive como rey, mientras quien gobierna es Álvaro García Linera como si fuera un primer ministro. Tenemos que restituir la institucionalidad y el orden. El vicepresidente no debe gobernar, estimado José Antonio. El vicepresidente debe conducir la Asamblea Legislativa o el Parlamento. Bueno, y el presidente debe ser cabeza de gobierno, no tenemos. Estoy de acuerdo. Nos han pasado un letrerito de que ya estamos sobre la hora. No sé si quieres dar un mensaje. No, yo creo que hoy día ha sido más de desahogo que Yo no creo que ningún poder puedan decir nada porque el Ejecutivo no los deja. Pero al menos entonces que tengan que reciban una sanción moral por eso. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, comentando sobre el grado de obsecuencia de la gente que ha sido designada en órganos que supuestamente deberían ser independientes y que no lo son. Exacto. Bueno, al menos tenemos el derecho de indignarnos y de reclamar. Y de no creerles tampoco de que van a actuar de otra manera porque les deben el cargo a los azules, así nomás será. Bueno, hemos llegado al final de este programa de cabildeo. Espero que nos veamos otra vez muy pronto. Hasta el próximo miércoles. Y hasta pronto. Adiós. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.